odiamos lo suficiente a los periodistas. Hola Julia. Hola, ¿qué tal, Roberto? Feliz estreno. Muchas gracias y gracias por venir. No, a vos por la invitación. Ahora que pasaron unos días, Sí. porque me imagino que vos lo vivís en lo personal, con tu familia, todo, y también haces un análisis político de lo que pasó. Sí, claro. Y por ahí hasta ahora lo que más hablaste es, bueno, lo personal, obviamente te hizo daño. Me imagino que si tenés una policía cuidándote es porque debes tener cierto temor. Y en lo político, ¿qué es de Y eso? ahora yo estoy como repensando mucho cómo demonios se sigue contestando, ¿no? Al gordo Dan y a todos sus secuaces. ¿Qué se hace con el troleaje? Sí. Porque, bueno, en el libro que yo saqué el año pasado, que te lo regalé, el último capítulo se llama Game of Trolls. Y es un capítulo que tiene una crónica de 10 años de hostigamiento. Yo ahí detecto que la primera vez que me hicieron así un ataque sistemático por un chiste boludo, ¿viste? Fue en el año 2014. Y de ahí, viste, no pararon nunca. Y entonces yo, para poder escribir ese capítulo, hice un poco esa revisión, esa crónica personal, y al mismo tiempo leí mucho de lo que hay de teoría sobre los trolls y todo esto. Y es bien difícil poder contestar a la mierda, ¿viste? Claro. De hecho, lo que dicen los manuales de la alt-right, de la ultraderecha, es: vamos a ser provocadores, vamos a ser malos, vamos a insultar, vamos a humillar, vamos a decir cosas que no se puedan ni contestar. Para eso, para no tener ni siquiera respuesta, para ir corriendo siempre el arco, además, a un lugar donde después toda la cancha queda totalmente embarrada de mierda. Y eso es un sistema, una técnica. Es una técnica que viene de manuales de otras latitudes. Entonces, cuando nosotros contestamos, entramos en las provocaciones, estamos de alguna manera haciendo exactamente lo que quieren que hagamos. ¿Viste? Entonces, Ahí estás en una trampa, porque ¿qué haces? bueno, es que, y además cuando son gobierno, ¿qué haces? Claro. Cuando el propio presidente es un troll, ¿qué haces? Yo hace tiempo que ya no uso Twitter, no contesto en Twitter, tampoco me refiero directamente, trato de no referirme directamente a ninguna de las boludeces, de las acusaciones que me dicen. Por ahí en el programa, en algún momento nos reímos, hacemos alguna referencia, pero al mismo tiempo me parece que lo que es importante es empezar por lo menos con el diagnóstico correcto. Es decir, estos muchachos quieren que contestes, que entres en la provocación. Bueno, yo acá con esto, viste, llegué a la conclusión de que había unos cuantos delitos cometidos, de que vamos por la justicia, que hay que hacer la denuncia correspondiente, obviamente con fe en la justicia, aunque este es un país que siempre nos deja con un sinsabor respecto de eso. Esperando que por lo menos, viste, el juez, es el juez Mirabelli de San Isidro, se lo tome como con un buen desafío, viste, y el fiscal también, digan, la verdad que acá hay una materia para sentar jurisprudencia. En la facultad te enseñan algunos fallos que te acordás para siempre, ¿viste? Vos entrás y el día 1 vas a Constitucional y te enseñan Marbury versus Madison. Hay algunos fallos que son muy importantes que van sentando jurisprudencia. De repente, cuando a un juez le cae una cosa que es nueva, tiene una oportunidad también. Tiene una oportunidad. Yo me lo quise tomar también como una oportunidad. Es decir, la verdad que acá o me quedo en una posición de víctima para siempre o acciono para adelante. Y lo tomo como una oportunidad para sentar un precedente, como te decía. En términos jurídicos, no depende del todo de mí, depende más del juez. Ya el caso está planteado ante el juez con un montón de pruebas, con una descripción del caso que la verdad que la tiene bastante servida. Y también dejar en algún momento volver a discutir, en términos políticos, sobre cómo vamos a reconstruir también el debate democrático y público en el país. Vamos a seguir discutiéndole al gordo Dan si esto, si lo otro. Que si no hay debate público, no solo no hay democracia, no hay comunidad, no hay sociedad. No hay comunidad, totalmente. Es eso lo que termina desarmándose. Mirá, hay un término que a mí me gusta mucho de Habermas, que es algo así como el mundo de la vida. El mundo de la vida. Es una cosa, lo que tenemos en común, todos. Incluso desde puntos de vista ideológicos muy diferentes, hay algunos consensos mínimos, hay un escenario, un fondo común sobre el que los hechos, por ejemplo,
Podemos tener distintos Claro, puntos de pero vista. los hechos- Pero los hechos son los hechos, con lo cual, cuando vos tenés ese escenario común, ese fondo común, más o menos en algún momento te podés ir poniendo de acuerdo. Cuando los hechos también empiezan a entrar en duda, que eso es una de las tareas de los trolls, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo haces para conversar? Si ya ni siquiera... lo veíamos a Martín Rechimusi cuando empezaba este programa, ¿no? Hablando con la gente y tirando cualquier cosa, y la gente tirando cualquier cosa. Y uno dice, pero claro, ¿cómo haces para conversar acá? Claro. ¿Cómo reconstituís esa conversación? Bueno, algunos de los consensos que hay que volver a construir es, che, la verdad que a una periodista, un presidente no le puede dedicar 93 tweets sobre una fake que aparte hicieron sus propios seguidores, algunos directamente hasta con fondos públicos, ¿eh? Sí, sí, son Entonces, empleados del Estado. Por eso, algunos con fondos públicos, en una asociación ilícita, posiblemente, pero seguramente en una organización, hay una red de personas que se organizaron para hacer esto, sobre un video hecho con inteligencia artificial planteando relaciones incestuosas con mi hermano. Esto llegó al New York Times, ¿viste? Digo, no porque uno sea demasiado cipayo, pero porque a veces acá las cosas no se ven con claridad, justamente porque te nublaron la vista. Por eso me parece que vamos dejando pasar cosas Claro. y Mengolini pasó, yo digo, pará, porque ¿cuál es el problema de la dictadura? Y por eso nacen los derechos humanos, que no nace acá, es cuando vos no podés ir a reclamarle al Estado, porque que te lo haces al Estado. Sí, claro. Mira, yo estuve 2 días internado por el Sí. golpe que me dieron y fui a la justicia y ya está archivado, no lo encontramos eso. No lo encontramos, ya está. ¿Entendés? Sí. Entonces fui al Estado y el Estado no me da respuesta. Entonces, ¿a vos cómo vas a ir al Estado vos si el que te ataca es el presidente? Entonces, es una situación similar. Sí, claro. Es Están violando- similar, sí. Están violando tus derechos Salvo- humanos, vos no puedes ir al Estado. Claro que las instituciones de la República funcionen bien. Salvo que acá haya un juez que tenga ganas de investigar. Claro. Un fiscal que tenga ganas de investigar. Y que desde ese poder de la República se diga, señores, ustedes se fueron a la mierda. Acá se cometieron una serie de delitos. Mira, te pueden matar. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Lali Esposa le pusieron una amenaza de bomba. Yo no sé cuándo van, porque si generan odio en algún momento, alguien puede matar. Sí, y aparte acá, Roberto, además de lo del video, esto vino en paralelo, yo creo que fuera del aire te lo conté un poco el otro día, vino en paralelo con un montón de amenazas horrorosas, mensajes horrorosos en todas mis cuentas, de manera tal que yo agarrara mi teléfono, me llegaran mails, entrar al Telegram, me llegaran por todas partes, en el inbox de Instagram, por todas partes, mensajes de amenazas. Esto, antes de la aparición del video, se empezó a exacerbar mucho en todas mis cuentas. Yo me extrañé, dije, ¿qué pasó acá? No era común que me llegara, cada tanto un mensaje feo llega. Antes de la fake. Antes de la fake, un montón de... Un preparatorio fue. Una todo especie de eso. preparatorio. Ah. Amenazas de muerte, destripamiento, sufrimiento, dolor, a mí y a mi familia. Y de repente yo empecé a sentir que se estaba cocinando un caldo todavía más gordo. Y eso que yo estoy La verdad que yo no vengo a victimizarme a la primera que me hicieron. Te cuento que yo tenía escrito un capítulo que escribí en mayo del año pasado con una historia de 10 años de hostigamiento. Y esto me sorprendió, y esto me dolió, y esto lo llevaron a un lugar, bueno, en el que empecé a sentir miedo en el cuerpo también, ¿viste? Claro. Miedo. Cuando hay un montón de pibes, algunos que parecían cuentas armadas y otros que no, que vos entrás, el perfil lo tenían abierto, chabones, viste, muy cripto bros, que se hacen muchas selfies en el espejo mostrando sus músculos. Cuando esos mismos pibes que yo veo que existen, que tienen una vida, que no son simplemente un bot que me manda una amenaza, está diciendo que sueña con violarme, después de estriparme y encontrarme en una zanja, digo, pará, ¿yo cómo sé que este chabón no está jodiendo? Claro. ¿Cómo lo sé? ¿Y cómo seguís vos y cómo sigue Futurock después de esto? ¿Cómo? Bueno, en Futurock además, con unas cuantas otras hostilidades, algunas más públicas que otras, ¿viste? Como yo no quiero contar todo porque también hay otras investigaciones en curso, de otras hostilidades que recibimos en la radio, pero una que fue de público conocimiento es la amenaza a hacernos una denuncia penal por haber hecho la cobertura en el Garrahan en el último claro. paro que hubo. Cosa fue que ahora. Radio Con Vos ya sí, que fue la Sí, semana pasada, sí. o la anterior. Cosa que, por ejemplo, Radio Con Vos también había hecho, sin recibir ninguna denuncia. Entonces, ahí donde nosotros nos empezamos a encontrar mucho bajo ataque. Claro. Eh, ¿Por qué? sí.
también te lo debes preguntar, digo, porque hace rato que te atacan, hablan de la pauta. Para mí, yo lo he dicho más de una vez, me parece uno de los proyectos más genuinos, más legítimos que hay en la Argentina. Lo que creó Julia, creó una comunidad, lo financia la comunidad, es una maravilla. Y sin embargo, está Sí. siempre, viste, te ataca. Pauta rock, esa pelotudez. Exactamente. Hay algo con Futurock, Sí, digo, sí. ¿no? Hay algo con Futurock. No sé si será por el feminismo, será por vos. La otra vez decías algo, vos decías, la gente por alguna razón no quiere escuchar a mujeres hablar de política. En general es cierto, a mí me Sí. pasa acá, pero de vez en cuando aparece alguna. Sí. Y vos sos un caso. Sí, y Malena Pichot también. por Malena ejemplo. Pichot también. A su claro, modo, ¿no? Claro, Pero- sí, bueno, pero entra. Sí, 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 Pero claro. entra. Bueno, somos las dos figuras más importantes de la radio, somos dos mujeres. Claro. De lo más urticantes, digamos, para Sí, cierto sí, sector, además son ¿viste? picantes, qué sé yo, eso. ¿Por qué Futurock? Mirá, no lo sé. Yo lo que sé es que el cuento de la pauta, además, muy merecido, porque nosotros, respecto de un montón de otros medios, en general, de los que no se nos parecen y los que no se nos parecen, ligamos mucho menos. Casi te Entonces, diría que te cagan. me cagan, pero aparte cada vez que sale una operación con pauta rock, Sí. yo miro los números de verdad y digo, pero nos están cagando. La verdad, Yo lo para sé. pagar este costo deberíamos ir a buscar más. Yo lo sé que te dan muy. Siempre sos tratada injustamente. Sí, y posiblemente porque estas operaciones terminan siendo exitosas. Es que las operaciones en algún lugar juegan contra el intendente o quien sea, hasta el Sí. auspiciante privado, qué sé yo. Claro, Le después la metés auspiciante dice, presión. no, la verdad que poner acá me meto en un quilombo. Claro. Pero sí, es muy injusto. Yo creo que tiene que ver con una legitimidad que ellos buscan minar, ¿viste? Si este es un proyecto que realmente se sostiene con una comunidad de oyentes que van y todos los meses ponen un poquito de su propia fuerza de trabajo, porque es eso lo que Claro. vos pones cuando decidís ponerle Claro. por compromiso propio a un medio de comunicación que sin nada a cambio, sin una retribución, es simplemente una donación. Es decirle como a todo el mundo, este cuento de la comunidad es mentira. Claro. Porque es conveniente que el cuento de la comunidad sea mentira. No solamente para limarnos a nosotros, a Futurock, sino para limar la posibilidad de que existan otros medios que se sostengan con su comunidad. Claro. Porque si existen otros medios que se sostienen como una comunidad, entonces estamos poniendo en jaque al sistema de medios tal y como es, que son medios de comunicación en función de las grandes corporaciones. Esto vos lo conocés muy bien y la gente que mira el Destape también. Los medios de comunicación con los payasos que hacen de periodistas hoy en día están en función de los intereses de las grandes corporaciones. Cuando existimos medios que hackeamos eso, y bueno, ponemos un poco en duda todo, por más chiquitos que seamos, por más chiquitos que seamos, estamos diciendo se puede construir de otra manera. Claro. Se pueden hacer medios de comunicación que no dependan de Cargill, Claro. por ejemplo. Entonces que después todo tu discurso esté, bueno, un poco en función de esos intereses, Claro. que son la de exportar soja, qué sé ¿Cómo yo. ves todo el mapa de medios ahora? ¿Ves que hay un cambio realmente? Mirá, a mí me parece que la fuerza que hacemos nosotros es re fundamental. No todos los países tienen un Destape, un Futurock, un Gelatina. Es re importante. Nosotros metemos una cuña ahí que imagínate lo que sería si no estuviéramos. Yo a veces digo eso, en términos de lo que ellos mismos hacen y dicen y lo que generan nuestras propias audiencias. Te lo digo porque la verdad que yo me encuentro todo el tiempo con nuestros oyentes. Ayer estuve en Mendoza, imagínate, tierra de un porcentaje libertario Claro. altísimo. Y en Mendoza fui a presentar mi libro y había 400 personas, una cosa re importante, re linda. Y después me quedo firmando, entonces tengo un momento de diálogo cara a cara con cada una de esas personas. Y es el agradecimiento todo el tiempo. Gracias. Gracias, con emoción en los ojos. Che, sin ustedes yo me muero, me salvaron en pandemia, me salvaron el macrismo, me están salvando ahora. Como me parece que esa construcción de comunidad es mucho más que un método de financiamiento finalmente. Es una idea también de un país que defienda sus lazos sociales, cuando en realidad también lo que le sirve al poder económico es que esos lazos sociales estén rotos. Para ellos hacer la que quieran, lo que quieran. Ahora es que estuve en Mendoza, fui a comer a un club del IMSA, ¿no? Una empresa que se privatizó hace muy poquito en Mendoza. Pero el club resiste. Y se quieren quedar también con el club.
Y uno dice, pero muchachos, ¿todos se van a quedar? Claro, el proyecto implica que se queden con todo y que nosotros estemos como seres inertes, que veamos cómo se van quedando con todo. Porque en la medida en la que haya una resistencia, bueno, se les hace un poco más complicado. Claro. Porque nosotros denunciamos, nosotros mostramos también, no solamente los chanchullos de ellos, que vos lo haces como nadie, ¿eh? Nosotros lo que mostramos también es otra forma posible de vivir en otra sociedad. Eso es algo que hace el feminismo, por ejemplo, que nosotros no hemos abandonado con todo lo vituperiados que fuimos. Yo creo que va a volver con más fuerza. Es que Va a volver sí, con más porque el fuerza, feminismo sin lo duda. que muestra en definitiva es una sociedad más amable, más solidaria. Otra donde- sociedad es posible, ¿Qué ¿no? otra sociedad es posible? Donde nuestras relaciones interpersonales sean Claro. más horizontales. Entonces, el feminismo es una lección sociológica de alguna manera. Nosotras lo que estamos diciendo es, che, nos podemos tratar mejor. Podemos tener relaciones más horizontalistas, menos abusivas entre varones y mujeres, pero esto también se puede llevar a cualquier otro lugar donde las personas nos relacionemos. Que nosotras nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, nosotras mostramos también que somos las principales enemigas de Milei en tanto él lo enuncia de esa manera. Milei en su primer discurso en Davos dijo, el feminismo es el principal enemigo de la ciudad de la libertad. Ay, yo decía, che, pero pongámonos la cucarda y asumámoslo como un honor. Nosotras nos tomamos un antídoto antifascista. Lo deberíamos empezar a convidar más. Recién yo te escuchaba en tu conversación con Pepe, vos decías, che, los varones jóvenes, vos decías los jóvenes, pero si vos mirás, pones más la lupa, son sobre todo los varones jóvenes lo que le están otorgando. Los varones, sí, Son no, los la diferencia es varones enorme, jóvenes. la diferencia es enorme. La brecha de género en el voto es algo impresionante, Sí. que creo que en la historia no había pasado nunca. Entonces, uno tiene que ahí decir, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los pibes? Los varones jóvenes. Hay distintas teorías. Por un lado, sí, una reacción a partir de un comportamiento cancelatorio que habremos tenido. Yo digo, bueno, hagámonos cargo de los errores. Eso estuvo mal, pero eso no explica el voto masivo de los varones jóvenes tirándose de palomita a votar este neofascismo. No, los errores, algún cancelado mal hecho, no explica todo. Yo creo que hay que mirar un poco más algo que no convidamos, porque posiblemente sin feminismo, Milei ganaba por 80 puntos. Esa es la diferencia, ¿entendés? Es el feminismo como un proceso politizador que las mujeres tomamos Claro. y que nos protegió un poco de esta identidad neofascista. En cambio los pibes, que habían quedado un poco más afuera, y bueno, compraron así masivamente. Entonces lo que creo es que tenemos que politizar más y más en ese sentido, con esa propuesta. Le queremos poner otro nombre que no sea feminismo, qué sé yo, pongámosle el nombre que sea, pero tenemos que empezar a mostrar que una sociedad más amable es posible. Claro, En los términos claro. de Ian Moche también, ¿viste? Claro. Me vino eso a la cabeza. Yo no cambiaría nada, no le cambiaría el nombre, reafirmaría, no hay que dejarse correr, pero bueno, yo no tengo nada. No hay que dejarse correr. Además, mirá, con lo de los dos pueblos que nos pasamos, yo siempre digo esto. Ningún peronista cuando vio los aviones del 55 bombardeando la Plaza de Mayo dijo, ay, capaz nos pasamos con el aguinaldo. No, Claro. no, Claro, ¿viste? no. No te pasaste por las conquistas. Podés haber cometido errores. Los errores pueden haber explicado algún resentimiento, puede ser que sí. Pero sobre todo me parece que para adelante, porque la autocrítica también es en clave de futuro, no es para flagelarse, porque sí. Para adelante lo que tenés que pensar es, bueno, a ver qué se puede hacer mejor. Y compartamos un poco más esta idea de sociedad que tenemos desde el feminismo. A mí me parece que es eso. Y es algo que los trolls nunca entenderían, ¿viste? Y que con los trolls es muy... Alguna vez Rebord lo dijo bien, ¿viste? Dice, che, ustedes... Lo decía con ese sentido del humor que tiene Rebord, ¿no? Ustedes que son los nerds, los ñoños, los feos, los gordos. La verdad que si alguien los defendía, eran las feministas. Claro. Y ahora se metieron con ellas. Claro. Eran sus claro. principales A mí no me defensoras. dejaban decirle gordo a mi amigo el gordo. Y ahora el gordo no se lo agarra con ustedes. Vos le podés decir gordo a tu amigo el gordo realmente. A mí me cagaban a pedo.
Bueno, por ahí, sí, qué sé yo. Pero eso es corrección política que no es todo, ¿eh? O sea, quedarse con que el feminismo fue corrección política y también es un error de Nah, lectura. yo no me quedo con eso. También es Además, un error mucho de menos lectura. uno puede pensar que se pierde una elección con toda la complejidad No. que tiene hoy. Y aparte, viste, hay un montón de otros elementos, la pandemia, se piensa poco en la pandemia. 200% de inflación. Y sí, bueno, y además también, obviamente, la falta de... Yo igual creo, viste, que también está bien apuntar donde hay que apuntar, porque 200 puntos de inflación está bien que vos digas, che, eso es un factor muy desestabilizador para la psiquis de cualquiera, te vuelve loco la inflación. Te vuelve loco al punto tal que después votás a un loco, Claro. que te vende como un chamán cualquier verdura. Pero después también hay una cosa que es muy común, que es que la gente se preocupa mucho por el déficit fiscal. Me rompe las pelotas, Roberto. Bueno, porque van comprando todo, La gente ¿viste? común no tiene por qué estar Claro. complicada con el déficit fiscal. La verdad que no, porque... Yo veo gente del campo popular y dice, bueno, lo que pasa es que la No. educación es mala, la salud es mala. Yo creo que sigue yendo mejor que mucho antes. Digo, no nos compremos todo el verso. No compremos todo el verso. Y bueno, viene... No, porque es peligroso comprar todo el verso con el verso de la autocrítica. Yo creo que ninguna persona de a pie ahí que se dedica, no sé, a ser zapatero o a hacer empanadas, tiene que estar preocupado por el déficit fiscal. Es una cuestión demasiado técnica. ¿Pero por qué es un problema? Porque después, si te vuelves loco con el déficit fiscal, vos terminás comprando que hay que recortarle al hospital de niños. Claro. Y a los jubilados. Claro. No, porque el déficit fiscal. No, muchachos. La verdad que es una cuestión técnica. El problema es cómo se financia. ¿Por qué no se lo dejan a los técnicos el problema del déficit fiscal? Porque los políticos tampoco tendrían que estar hablando tanto de ese asunto. Nuestra representación tiene que hablar mucho más del problema de los hospitales, de la salud pública, Claro. de cómo vamos a hacer para que la educación pública también sea inclusiva. Y cuando digo inclusiva es que la clase media vuelva a la educación Ahora, pública. hay que ver qué cosas toma la gente y qué cosas no, ¿no? Yo veo que a Kicillof le va muy bien en la provincia de Buenos Aires. Kicillof hizo todo fue antagónico con todo lo que hizo Milei, ¿no? Sí. Milei bajó el gasto en salud, y Kicillof lo subió, bajó el gasto en educación, Kicillof lo subió, sacó la obra pública y le va bien. Entonces, en el fondo, la gente sí valora eso. Por ahí algunos dirigentes no se dan cuenta. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Uy, qué pena. Julia, te agradezco mucho que hayas venido A vos. y nada, además de nuestra relación, para mí eso es un tema político que yo voy a seguir. Bueno, está bien. Te voy a ir manteniendo al tanto. Ahora con la feria judicial lo que pasó es que Claro, claro. entró un Y poquito... estás en muy buenas manos, porque Juan Grabois tiene un muy buen equipo de laburo. Sí, tiene muy buen equipo de Está muy abogados. bien, está Sí, muy bien. y tiene los huevos también, ¿viste? Así es. Que eso también hace falta. Hay que ser Sí, valiente. sí, Y sí, la sí. valentía se contagia. Qué bueno. Digo, asumir el lugar de víctima no es victimizarse, ¿viste? Es asumir que a vos te hicieron un daño y que está Claro. muy mal. No es Mira, por lo quedarse- pronto yo te vi que estás trabajando, así que no te fuiste Sí. a tirar a la cama a No, llorar. para nada, eso no. Pero sí, asumir que uno, ese lugar para después poder accionar contra eso. Claro. No es el lugar de victimista, sino el lugar de, che, bueno, mirá, en este país las víctimas, y sobre todo los familiares de víctimas, porque muchas veces las víctimas no la pudieron contar, tuvieron un rol protagónico Claro, en la así es. reconstrucción también Claro. de algo que se había roto. Pienso en abuelas y madre de Plaza de Mayo, pienso en familiares, qué sé yo, de Cromañón. Hay un montón de casos donde las víctimas tienen un protagonismo importante. Entonces me parece que en ese sentido haremos lo que se pueda desde ese lugar. Por lo pronto, digo, hay un momento en que deja de ser solo Julia Mengolini y es un tema político. Bueno, sí, y Que además vos- también eso. Yo digo, claro que no soy solo yo. A ver, Milei había tratado muy mal a una periodista salteña, me acuerdo, pero la había basureado, que uno no se acuerda el nombre de la periodista Y salteña. habría que todo eran alarmas, ¿viste? Exactamente. Todo eran alarmas. Exactamente. Y nosotros por ahí desde nuestros humildes lugares nos alarmábamos. Claro. Esto alarmó un poquito más allá, por eso es que es interesante también, porque a mí me llegaron una serie de apoyos que yo no hubiese esperado nunca, de gente que no piensa para nada como yo, gente que incluso, quien te dice, hasta me despreciaba y todo, Claro. a partir de tanto recorte que se hizo sobre mí. A mí me atacan por una cosa que yo represento, que son mis ideas, que son las ideas que comparto con muchos millones de argentinos.
y que compartimos con muchos millones de argentinos. Esas ideas son las que nosotros tenemos que defender porque es casi lo único que tenemos. Quiero decir, no tenemos el poder económico, no compramos jueces, no tenemos el poder mediático. Bueno, nosotros construimos nuestros medios, pero del otro lado hay unos monstruos gigantescos. Son nuestras ideas por lo que vienen, cuando vienen a destruir la legitimidad de nuestros personajes, ¿no? Cuando todo el tiempo Julia Mengolini está bajo ataque porque es una ridícula, porque es mala mamá, porque no la llevó a la nena al teatro, porque, digo, te estoy hablando de eso, que odia la selección, todas las cosas que hacen que yo sea un ser detestable, cuando en realidad son tonterías, tiene que ver con deslegitimar también a este personaje, sobre todo por las ideas que representa. Y este caso, el caso de este odio que con tanta hazaña también me aplican sobre mí, es necesario para llevar adelante las políticas de crueldad. O sea, deslegitimar a los periodistas como nosotros, que somos los que tratamos de denunciar todo lo que está pasando, es una ficha, una de los elementos importantes para entenderlo todo. Claro. Por eso es importante, no por mí. No tanto por mí, es importante porque es disciplinador, ejemplificador. No se te ocurra hacer lo que hace Julia Mengolini, porque te voy a hacer voy a hacer esto, te puedo hacer esto. Y eso que hacemos nosotros, que además yo no soy yo sola, por supuesto que hay un montón de gente que labura conmigo, que me respalda y, como te digo, a la que también represento, que es esa comunidad, sobre todo que nos banca, es también agraviada cuando me agravian a mí. Claro. Y esas ideas. Entonces, para poder recortarle al hospital de niños y a los jubilados, bueno, hace falta callar a los periodistas como nosotros. Es todo parte de un mismo juego. Julián, muchas gracias. A vos, a vos.